¿A vosotros, hermanos? En el nombre bendito de Jesucristo estamos aquí, una vez más, ¿verdad, hermanos? A escasos 24 horas de tener un evento que nos llama a nosotros mucho la atención, porque acabamos de cantar un canto: al que está sentado en el trono, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Pero ese que está sentado en el trono, hermanos, que un día, por amor a usted, por amor a mí, por amor al mundo entero, vino, hermanos, haciéndose hombre para sentir un sentimiento propio de usted mismo. Él vino y dice la Biblia, hermanos, cómo se humilló a sí mismo hasta la muerte por usted. Tomando en forma de hombre, dice que se anonadó a sí mismo, hermanos, porque antes de tomar esa forma, estaba sentado en el trono, hermanos, juntamente con su Padre. Incline su rostro, hermanos, a ese Dios vamos a adorar, vamos a servir, vamos a pedirle su santísima bendición para que en esta tarde podamos entender un propósito, de lo cual, hermanos, es tan importante que muy poco se predica, hermanos, en muchas partes y mayormente en nosotros. Bendito Señor que moras en los cielos. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos brindas de poder una vez más, Señor, estar aquí y rendirte homenaje y cantarte canto, Señor, porque solamente tú eres digno de la honra y la gloria y la alabanza. Porque llegaste, porque viniste, porque me llamaste, porque te ofreciste a sí mismo, Señor, pagando un precio que no debías, pagando un precio, Señor, que solamente el ser humano, Señor, lo tenía. Gracias, pues, te damos en esta tarde. Gracias, muchas gracias por ser nuestro Dios, por mandar a su Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, te pido pues tu bendición. Amén. Hágame favor, hermanos, de tomar su asiento. Mi tema se va a intitular en esta tarde, hermanos, la humildad. Y ya lo hemos visto desde el principio cuando Jesucristo vino a este mundo, hermanos. Dice la Biblia que se humilló completamente, ¿siendo quién? Siendo Dios. ¿Cómo va a ser posible, hermanos, que nosotros, que somos seres humanos y que verdaderamente estábamos de una manera tan especial, hermanos, para poder recibir una sentencia por el pecado, por la maldad, por quién sabe por qué causa, nosotros ahora, hermanos, somos libres gracias a ese Dios que vino, hermanos, y se humilló delante de los hombres, tomando forma de hombre, tomando forma de un ser humano, siendo Dios. Así es de que nuestro tema se llama la humildad, pero este es el de iglesia, este es su cuerpo, este es el cuerpo de Jesucristo, en el cual Dios dio su vida. Jesucristo dio su vida por usted y por mí, hermanos. Ahora nos toca a nosotros humillarnos. Ahora nos toca a nosotros recibir el ejemplo que nos dejó Jesucristo cuando Él vino a la tierra, hermanos, a ofrecer su vida por nosotros. Dice Mateo capítulo 11, de ahí vamos a partir nuestro tema en esta tarde, en este día. Mateo capítulo 11. Con un amén, dígame sí, dígame amén, hermanos, cuando ya lo tiene listo. Bueno, dice el verso 11, el verso 29, capítulo 11
Verso 29. Llevar mi yugo sobre vosotros. Palabras de Jesucristo. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Qué, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Ser mansos y humildes de corazón. Y luego recalca y dice, y hallaréis descanso para nuestras almas. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo está su vida? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tanto se humilla ante Dios? ¿Qué tanto se humilla ante los seres humanos? ¿Qué tanto hemos agarrado el ejemplo de Jesucristo al humillarnos? ¿Qué tanto? Porque cada uno de nosotros sabemos, cada uno de nosotros sentimos, cada uno de nosotros nos damos cuenta de cada uno de nuestra actitud que tenemos delante de Dios. ¿Nuestra actitud, hermanos, es correcta? ¿Nuestra actitud es agradable? ¿Nuestra actitud es aceptable a Dios? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Es la que Jesucristo nos está diciendo, ser mansos y humildes? ¿O nos alteramos por cualquier cosa? ¿Cómo está viviendo usted? Y digo esto, hermanos, porque de tal manera, hermanos, han transcurrido algunos días, meses. Han transcurrido exactamente, hermanos, 12 meses, donde tuvimos un evento, hermanos, del cual, hermanos, menos de 24 horas o 24 horas para poder efectuar una vez más un evento, un recordatorio que Jesucristo vino y dio su vida y dio su sangre en el Calvario, hermanos, sintiendo, dice la Biblia que se humilló, hermanos, como cualquier persona sintiendo el dolor, la muerte. Él se humilló, hermanos. Y ese es el ejemplo que nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Hay unos pasajes en la Biblia en la cual nos vamos a recordar en esta tarde, hermanos, en la cual muy poquito se oye decir. Y también muy poquito, hermanos, se ha predicado desde este púlpito lo que tenemos nosotros que hacer. Quizás se nos ha olvidado, como a los discípulos se les olvidó. ¿Saben qué se les olvidó a los discípulos? Vamos a analizar este pasaje de su palabra, qué es lo que se les olvidó a los discípulos. En el capítulo 13 de Juan, San Juan capítulo 13, dice el verso 13 claramente a sus discípulos y les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. El maestro vino a este mundo, hermanos, y vino y escogió 12 discípulos y les está diciendo, vosotros me dicen maestro. ¿Es el maestro, hermanos? También a nosotros se nos ha llamado para poder darle la honra y la gloria a ese maestro que los discípulos estaban reunidos con él. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Se les había olvidado. A los discípulos se les había olvidado porque no hay un registro de ese glorioso evento, hermanos, en la Biblia, donde haya recordado este
Porque el Señor había cambiado completamente, haciendo del viejo pacto un nuevo pacto. Y Él estaba recordándoles lo que los antiguos hacían, lo que los profetas hacían. El Señor les estaba recordando lo que tendrían que hacer. Porque muchos hermanos, al recordar el lavatorio o que alguien le lava los pies a otros, es una humillación en la cual nosotros sentimos. ¿Cuántas veces se lava usted los pies? ¿Sabía usted que durante 365 años sus pies lo ha cargado a usted? ¿Se han llenado de polvo? ¿Se han llenado, hermanos? E inclusive hay doctores, hermanos, que para poderlo examinar a usted de alguna enfermedad, ¿sabe qué le chequea? Sus pies. ¿Por qué se dan cuenta? ¿Por qué él cree? ¿Por qué saben que de los pies, hermanos, es donde emana mucha contaminación y muchas enfermedades de nuestro cuerpo? Son nuestros pies. ¿Cuántas veces nos lavamos los pies? Hay un dicho que dice, hermanos, que si nosotros diariamente nos laváramos los pies todos los días, hermanos, estaríamos menos enfermedades en nuestro cuerpo. Porque de allí emanan enfermedades en las cuales, hermanos, ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Y esa era la costumbre que tenían los antiguos. Por ejemplo, en el capítulo 18 de Génesis, cuando llegaron aquellos dos hombres, aquellos dos personajes, hermanos, llegaron hacia Abraham cuando dice que estaba sentado en el calor del día, afuera de su cabaña. Dice que llegaron dos varones, hermanos, y lo que hizo Abraham, ¿sabe qué hizo? Le lavó los pies, y es un grande honor. Y es un grande privilegio, hermanos, que llegue alguien a su casa sin que siquiera saber usted de quién se trate, usted le lave los pies. Eran los ángeles, hermanos, que fueron a darle una grande noticia. También los ángeles, cuando llegaron a Sodoma y Gomorra para darle la información a Lot, también dice la Biblia en el capítulo 19, verso 2, dice que llegaron, hermanos, y Lot dice que los pasó para adentro y les lavó los pies porque era la costumbre. Era la costumbre, hermanos. ¿Es humillante eso, hermanos? ¿Cree usted que es humillante, hermanos? Cuando el Señor nos está ordenando, si vosotros el Maestro y el Señor he lavado vuestros pies, también ustedes, porque ejemplos os he dado, dice Jesús, que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos un evento, hermanos, en la cual nos vamos a lavar los pies. No se avergüence, hágalo, porque es un acto, hermanos, en el cual nuestro Dios, por medio de Jesucristo, nos ha instituido para que cada uno de nosotros podamos reflexionar, hermanos, que no es la grandeza del hombre, hermanos. No es porque, inclusive nuestro Señor Jesucristo, acabamos de cantar el canto, que está sentado en el trono, solamente es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, solamente Él. Y dice la Biblia que Juan lloraba porque no había nadie. Sin embargo, hermanos, uno de los 24 ancianos le dice, mira, no llores porque el que está aquí, ese es digno. Jesucristo, digno, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de señores. Porque en nuestros tiempos, hermanos, aquel que es grande,
Aquel que tiene un puesto superior dentro de la sociedad, hermanos, jamás va a permitir lavar los pies a usted. Jesucristo lo hizo a sus discípulos. También, hermanos, cuando aquel siervo de Abraham fue llamado para que fuese a buscar esposa para Isaac, ¿sí se acuerda? Relacionado, hermanos, a cada uno de ellos fue hacia un pariente que se llamaba Labán. Y cuando él llega, dice, hermanos, dice la Biblia según el capítulo, me parece el capítulo 24 del libro de Génesis, uno de sus versículos, dice que entonces Labán salió de su casa a recibirlos, hermanos. Eran siervos de Abraham y los metió para adentro y le lavó los pies. ¿Y saben qué grandes personajes eran ellos? Eran patriarcas, hombres grandes, hombres que podían conversar con nuestro Dios. Sin embargo, ellos, hermanos, en su humildad y en su credibilidad de creer en Jesús, que de creer en Dios, lavar los pies, hermanos, no es una vergüenza para cada uno de nosotros, sino que es un deber, una institución que el Señor nos está diciendo. Por eso Jesucristo dice que nosotros debemos de ser humildes de corazón, como Él, humildes de corazón. Y esto, hermanos, es lo que nos enseña su palabra a cada uno de nosotros. Aquella mujer que el Señor le había librado, hermanos, de la muerte de aquellos hombres, hermanos, que la perseguían para matarla, hermanos. Ella, agradecida con el Señor, ¿sabe qué hizo? Se dio cuenta de que el Señor estaba en la casa de un Simón, el leproso. ¿Y sabe qué dijo? ¿O sabe qué pensó? Dice el capítulo 7 del libro de Lucas, lo que ella hizo. Lucas capítulo 7. Dice el verso 37. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió o como conoció o como se dio cuenta que estaba nuestro Señor en la mesa en casa de aquel fariseo, trajo, dice, un albastro de ungüento. Y dice ella, hermanos, dice su palabra, que estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con sus cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el ungüento que había tenido. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegó el agradecimiento que el Señor había hecho con tal mujer? ¿Hasta dónde? Hasta llegar delante de la audiencia que estaba allí, hasta llegar delante de toda esa audiencia, hermanos, y sin vergüenza y sin nada, dice que llegó llorando, agradecida con el maestro. Llegó llorando por atrás y dice que con sus lágrimas empezó a mojar sus pies. Y no solamente, hermanos, los secaba con sus cabellos, sino aún hasta los besaba. ¿Entendió que era el maestro, hermanos? ¿Entendió que era Jesús? ¿Entendió que era el Dios que la podía librar de todo lo que ella estaba pasando dentro de esa ciudad? Seguramente, hermanos, seguramente, sintiendo agradecimiento con nuestro Dios, hacía estas cosas. Pero el fariseo, hermanos, el que estaba allí, ¿saben qué dijo?
Y dice el verso 39, hermanos. Y como vio esto, ¿quién, hermanos? El fariseo. Hombres en los cuales incrédulos que aún tenían el poder de poder llevar al pueblo de Israel hacia Jesucristo, no lo hacían por soberbia, por orgullo, porque se creían la simiente de Abraham, porque se creían superiores a los demás, porque para ellos, hermanos, la data de la ley y lo que ellos tenían era mucho superior a lo que Jesús venía a enseñar a ellos mismos. Y como vio esto el fariseo, que le había invitado, habló entre sí, pensando dentro de sí. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega la maldad del ser humano. Voy a invitar a voy a invitarlo para ver si es el profeta, para ver si verdaderamente es el Cristo. Y dice que cuando la mujer empezó a hacer todas estas cosas que ella estaba haciendo, dice que él pensó dentro de sí, si fuera profeta, se diera cuenta luego quién es esta mujer que lo tocó, que es una mujer pecadora. Jamás se dio cuenta de que Jesucristo había venido, hermanos, a los pecadores, no a los justos. Jesucristo vino a los pecadores de tal manera que el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo vino a los pecadores, hermanos, de los cuales yo soy el primero. Entonces, hermanos, la enseñanza que estamos recibiendo acerca de este evento tan grande y tan maravilloso, hermanos, solamente aquel que lo ha entendido y asimilado lo puede realizar y lo puede hacer con toda la humildad que pueda, no por una costumbre, ni porque le hayan dicho hazlo, sino porque usted lo sienta dentro de usted mismo que tiene que hacerlo. Porque es la ordenanza que Jesucristo nos está dando. Porque es la ley, hermanos, la cual Jesucristo quiere que sea obediente como iglesia, como seguidor de Jesucristo. Dice en el mismo capítulo 13 del libro de Juan. Pero ahora vamos a ver el verso 4 y 5. Cuando aquí está narrando el evento, hermanos, que dentro de poco lo vamos a hacer también nosotros, dice que, dice el escritor, dice que antes de la fiesta de la Pascua, dice, como Jesús sabía lo que iba a acontecer, hizo la cena con sus discípulos. Y dice el verso 4, oigo hojeando las Biblias por ahí, hermanos, es el capítulo 13 de San Juan, y vamos a leer el verso 4 y el verso 5. En este evento, hermanos, Jesucristo sabía lo que le estaba aconteciendo, como lo hemos visto en otras partes de la Biblia, hermanos, donde Jesús sentía el dolor, el sufrimiento y el sacrificio que iba a hacer por la humanidad entera. Dice que en ese tiempo se levantó de la mesa y quitóse sus ropas. Y tomando una toalla, dice que se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hasta cantamos un canto
hasta nosotros cantamos un canto que dice que nos veremos a los pies. Al venir, Señor, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Son enseñanzas en las cuales el Señor nos está diciendo, hablando, que nosotros tenemos que hacer. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que Juan vio, hermanos, en el trono de Dios, sentado a su diestra. Aquel ser, aquel Jesucristo, que sin tener ninguna necesidad, vino y se anonadó, de tal manera que el mismo Juan en el capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo Jesucristo, hermanos, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Si usted no ha visto la gloria de Dios es porque usted no ha permitido que la gloria del Padre, que la gloria de su Hijo Jesucristo existe en usted. Pero cuando abrimos nuestro corazón, cuando nos entregamos a Jesucristo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, así como esta mujer que se humilló y con sus lágrimas de sus ojos bañaba, hermanos, los pies de Jesucristo, agradecida porque el Salvador del mundo me ha venido a rescatarle. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Cambiar de actitud. Y si usted no puede cambiar, hermanos, pídale al Señor su actitud que no es agradable a nuestro Dios. Cambie. Es la única manera en la cual, hermanos, usted es digno de recibir al Señor. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que agarrar el ejemplo que Jesucristo nos dejó a cada uno de vosotros. Y el profeta Isaías, hermanos, hablando de esto, dice unas palabras completamente hermosas para cada uno de nosotros. Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Verso 7. Cuán hermosos son los pies. Cuán hermosos son los montes de los pies de aquel que trae alegres nuevas. ¿Sabían ustedes a qué vino Jesucristo? A traer estas nuevas. Dice el capítulo 13, dice que empezó a Jesucristo después de su ministerio, cuando fue bautizado, dice que empezó su ministerio, hermanos. Cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas de bien y la salvación a nuestras almas. El profeta Isaías ya estaba publicando, hermanos, 800 o 900 años antes de Jesucristo, los hermosos pies de aquel que lleva las grandes maravillas y mensajes que a través de los siglos, que a través de las edades nosotros nos hemos beneficiado por creer en su santa y bendita palabra. De tal manera que cuando el apóstol Pablo se está dando cuenta de las maravillas de lo que estaba haciendo Jesucristo, también lo publica acordándose de las palabras de Isaías cuando dice también de la siguiente manera en el capítulo 10 verso
15 del libro de los Romanos, capítulo 10, verso 15, dice de Romanos: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Claro está, hermanos, porque el evangelio, hermanos, se predica solamente al que es enviado, no todos. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios dice que nuestro Dios nos ha dado dones a los hombres. Y hay veces que yo quiero ser músico, pero no puedo porque no es don que Dios me ha dado. El Señor ha repartido dones a los hombres para beneficio de su iglesia. Y dice el verso 15: ¿cómo predicarán si no fueran enviados o no fueran escogidos? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Ayer mencionaba nuestro hermano cuando estaba en su predicación de Salmo 119, 140 y 119, 105. Lámpara es a mis pies. Lámpara, hermanos, es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Necesitamos la unción, necesitamos el poder, necesitamos ser escogidos verdaderamente, hermanos, como cristianos, para poder, hermanos, que esa lámpara ilumine nuestro ser, ilumine nuestros pies. Pero nuestros pies deben de estar limpios. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 13 que estamos meditando del libro de Juan, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió Pedro, hermanos? Se sintió indigno de que aquel hombre de que aquel Jesús le lavara los pies. Y entonces le dice, verso 6 del capítulo 3 del libro de Juan, dice 13: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Qué gran honor, qué gran privilegio. Que del Señor desde el cielo ha bajado, hermanos, para darnos una gran enseñanza como se la dio a Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Qué gran honor, qué gran privilegio. ¿No creen que debía haberse sentido Pedro honrado, hermanos, que el Rey de Reyes, cuando le dijo: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, lo reconoció? Pero sin embargo le reclama, le dice: ¿por qué me lavas los pies? ¿Por qué nos lavamos los pies? Si todos componemos un cuerpo, si todos somos miembros de un solo cuerpo. ¿Sabía usted que no es el hermano, no es la hermana? Es el mismo Jesucristo, hermanos, si usted lo entiende de esta manera, en el cual, hermanos, está obedeciendo un mandato que el Señor nos dejó. Porque la iglesia, dice Efesios capítulo 1, verso 23, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y miembros en parte.
Si usted lo cree así, hermanos, gloria a Dios. Entienda que debe de obedecer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero tenemos que creer. Tenemos que ver. Y cuando nos examinamos a sí mismos, porque inmediatamente, hermanos, Pedro se examinó inmediatamente. Porque el verso 7 le dice, Jesucristo le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes. Déjate llevar por lo que estoy haciendo. Tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pero así reaccionó, hermanos. Así. Dícele Pedro, no me lavarás los pies. Jamás si viniera Jesucristo en persona y si usted lo reconociera, ¿le permitiría que hiciera eso? Sería un grande honor, hermanos. El Rey de Reyes, el que está sentado a la diestra de Dios, lavando los pies a un ser humano, hermanos, que no se sentía digno de que el Señor le tocase, de que el Señor le limpiara los pies. ¿Se dejaría usted? ¿No se siente digno? El Señor no vino a los justos, a los pecadores. A eso vino, a limpiarlo, a salvarlo, a que usted reconozca que nosotros los seres humanos no podemos ser dignos de las promesas de Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia se las ha ofrecido a usted gratuitamente. Y cuando dice el apóstol Pablo, hermanos, allá en 1 Corintios capítulo 11, me parece verso 26, pruébese a sí mismo, usted pruébese. Y cuando usted sienta esa prueba dentro de usted, usted sabe de qué manera está, usted sabe cómo está. El Señor le está dando la oportunidad en ese instante de que usted reaccione, de que usted diga, no soy digno, pero lo voy a hacer porque yo quiero ser digno de pertenecer al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo. Verso 9 dice, dícele Simón Pedro, Señor. Bueno, dice el verso 8, dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondiendo Jesús le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Es importante pues el lavatorio de los pies, hermanos? Es completamente importante para cada uno de nosotros. Conocemos y sabemos que el vino, hermanos, representa la sangre de Jesucristo, la que nos limpia de todo pecado. Todos lo sabemos. También sabemos que el pan, hermanos, que comemos es el cuerpo de Cristo. Todo eso lo sabemos. Pero falta algo para que se complete el acto verdaderamente que Jesucristo nos vino a dejar. Lavarnos los pies. Y son 3 los que dan testimonio, hermanos. Fíjense, hermanos, no podemos descartar eso. No podemos decir, no, pues yo no. No, hermanos. Pedro lo entendió inmediatamente al decirle, Señor, no solamente mis pies, sino báñame todo completo para poder estar limpio delante de ti. No, Pedro. El que está limpio, con eso tiene nomás de limpiar sus pies. Vamos a hacerlo.
Porque tanto tiene la importancia el vino, también tiene tanta importancia el pan. En el capítulo 6, de allí mismo de Juan, dice el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Es la que el Señor le está ofreciendo a cada uno de nosotros. Una vida eterna. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese va a permanecer otra vez, hermanos, 365 días. Caminando, hermanos, por este desierto en el cual Dios nos ha dejado 365 días de caminar, hermanos, pero con nuestros pies limpios, porque el Señor los está limpiando día con día. Y no hay necesidad, hermanos, solamente en nuestros pies. Ahora, hermanos, ¿quiere estar usted en el reino de Jesucristo? Lave sus pies para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ojalá y que lo podamos entender y asimilar para poder estar, hermanos, en ese reino glorioso que Jesucristo nos ha ofrecido gratuitamente, hermanos, a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga en esta tarde.